estamos de regreso en nuestro último bloque en Vive Libre. Y estamos hablando de los fármacos. Doctora, nos queda pendiente esta reflexión sobre cómo poder saber si una persona ya está en una situación riesgosa por consumo de estas sustancias. Ok. Bueno, algunos puntos importantes que podemos observar son que esta persona haya aumentado la dosis de los medicamentos que ha estado consumiendo para obtener los mismos efectos. Es decir, se ha ya habituado ya a los efectos, por lo tanto tiene que aumentar la dosis. Ese podría ser un punto importante. Otro punto importante es que las actividades, tanto pueden ser laborales o académicas, en el caso de los chicos que asisten a la escuela, o familiares, se hayan visto alteradas por el consumo de esta sustancia. Ahí ese es también un foco rojo importante para detectar que tenemos ahí un problema ya posiblemente de abuso o dependencia de estas sustancias. O sea, es decir, doctora, que se acabó la enfermedad, se ingirió el medicamento, se acabó la enfermedad y se continúa con Exacto, la ingesta. cuando prolongamos, en este caso el paciente prolonga el consumo del medicamento cuando ya no debe hacerlo, también está incurriendo en un abuso de sustancias. ¿Qué medidas preventivas se pueden implementar en casa, doctora, para poder evitar estos consumos, digamos, voluntarios, ¿no? de estos fármacos, de estos medicamentos? Pues algo muy importante es lo que nosotros llamamos monitoreo parental o control parental, que es que los padres estén pendientes de sus hijos. Una parte importante es que estén pendientes de las actividades que tengan en la escuela o con amigos, saber dónde están. En realidad esto se ha demostrado que sí es importante y sí influye en que en este caso el joven pueda llegar a consumir o no. Otra es la tolerancia hacia las sustancias. Si el adolescente observa que en su casa hay tolerancia al consumo de sustancias, no solo de medicamentos prescritos de los que estamos hablando, sino también, por ejemplo, de alcohol, tabaco y otras drogas, una mayor tolerancia en la casa va a repercutir en que haya un mayor riesgo de consumo, ya sea de alguna de estas drogas o de otro tipo. O sea, es decir, si ve que también miembros adultos de las la familia consumen, van a tomar ese ejemplo y pueden llegar a aumentar su probabilidad de consumo también. Sí, un inadecuado aprendizaje es, y yo creo que muchos lo realizan, es, bueno, tienen algún síntoma y se toman sin prescripción médica algún fármaco. Entonces eso también se va aprendiendo, ¿no? Lo van viendo en casa y bueno, no hay esa percepción del riesgo, ¿no? Entonces no son inocuos los medicamentos, ¿no? Y si no se sabe lo que se está tomando. De hecho, y no nada más hablamos de estos medicamentos que generan abuso o dependencia, sino de cualquier medicamento, ¿no? O sea, de un antibiótico, ¿no? Si yo no sé si soy alérgico a ese tipo de antibiótico y me lo tomo porque pues, a un primo mío me lo recomienda, pues me puedo meter en algún problema de salud. Cuando hay este consumo de medicamentos para las personas adultas mayores, ¿y qué pasa ahí con...? Bueno, aquí son dos aspectos, ¿no? Uno, muchas veces se prescriben medicamentos como benzodiazepina para el tratamiento del insomnio de adultos mayores. Pero también aquí es muy importante comprender que el sueño en el adulto mayor es diferente de otras etapas. Entonces, primero hay que identificar la higiene de sueño con estas personas. Y la otra es que muchas veces no se requieren tener mantenimientos largos con benzodiazepinas. Porque lo único... Perdón que te interrumpa. ¿Qué es la higiene de sueño? Sí, mira, el adulto mayor, su sueño es diferente. Me refiero, despiertan, tienen despertares constantes y duermen durante el día siestas. Pero es característica de esta etapa del adulto mayor. Digamos normal, doctor. Para esa etapa es normal. Muchas veces en la familia o ellos lo perciben como que han cambiado y quieren medicamentos para dormir. Entonces, las benzodiazepinas son inductores de sueño. Sin embargo, si se mantienen a largo plazo, pueden generar esa dependencia. Y entonces estamos, en vez de resolver el problema del sueño, lo que estamos haciendo es alterar ese sueño normal para esa etapa de otra índole. Estamos metiendo medicamentos donde no se requiere. Si me permites, Gaby, mencionar,
Lo importante es reconocer que los medicamentos o los fármacos de prescripción médica deben ser utilizados para los fines terapéuticos que están hechos. Para eso se hicieron. Cualquier otra índole es o un abuso o un inadecuado uso de estos medicamentos puede provocar un daño a la salud. ¿Sí? Entonces, lo más recomendable siempre es tener una atención médica profesional. Y también al revés, cuando ya se está en una situación crónica, digamos que de abuso de azepam, de abuso de opioides, de abuso de anfetaminas, no se puede quitar el medicamento de un día para otro. ¿Sí? Se requiere tratamiento profesional que gradualmente va disminuyendo las dosis y entonces este tipo de adicciones también se tienen que tratar con otros medicamentos. O sea, eso es muy importante porque muchas veces, bueno, hay que quitar el medicamento y ya no lo voy a consumir. Y viene el síndrome de abstinencia, ¿no? Y entonces lo que se requiere es un tratamiento profesional para quitar la dependencia a estos medicamentos. Justamente, doctor, en ese sentido iba la siguiente pregunta. Si alguien ya está en una situación de consumo crónico, ¿qué tipo de tratamiento puede tener? ¿Qué hace? Claro que sí. Como mencionabas, es muy importante tomar en cuenta el tipo de medicamento al cual se es ya dependiente y las características de cada individuo. Y con base en esto decidir lo que sí incluiría un tratamiento sería una parte de desintoxicación. Lo que mencionaba el doctor Mendoza es muy importante. No se quitan los medicamentos de un día al otro, sino que tiene que ser gradual y probablemente requiera tiempo. Sin embargo, el objetivo es que al final ya deje de consumirlo. Esto también por seguridad del mismo paciente, y esto tiene que ir acompañado de un proceso de rehabilitación que puede ser terapia cognitivo-conductual, consejería. Esto ya entra mucho en la parte de las características del individuo, de lo que se adapte mejor, pero sí es muy importante la parte psicológica y conductual, que vaya a la par de la desintoxicación, y también podemos servirnos, que como mencionaba el doctor, algunos otros fármacos debidamente regulados por el médico, o sea, muy bien indicados en dado caso que fuera necesario. Si alguna de las personas que nos están viendo, de nuestro auditorio que nos acompaña, al escuchar toda esta información, se da cuenta que ha estado tomando, hace conciencia o se sensibiliza de que ha estado tomando medicamentos sin prescripción, quisiera saber si necesita un tratamiento, ¿qué se le puede comentar como una señal de si te está pasando tal cosa, es que te tienes que atender? Es decir, no se debe de hacer, Okay. pero si se está consumiendo y esta persona ha intentado dejarlo, pero no ha podido y no se ha atrevido a pedir ayuda, ¿no? Porque puede pasar que está de un poquito de pudor, así de, ay, ¿a quién le puedo decir estas cosas? ¿No? Ok, pues aquí es muy importante, como mencionábamos, alertas que ocurren cuando esta persona ya presenta que aumente sus dosis, que el consumo por alguna razón haya afectado las actividades de su vida diaria, por ejemplo, el trabajo, a lo mejor no va a trabajar porque se queda dormido porque se tomó la pastilla, o al revés, ¿no? que por ejemplo se tomó un estimulante excesivamente activo, pero que eso también haya sido, que haya provocado repercusiones negativas ya sea en trabajo o a nivel familiar, a nivel social. Estas son alertas. Entonces, cuando una persona ya empieza a sospechar que es dependiente de estas sustancias, sí es como importante que lo que mencionabas, o sea, pedir ayuda con los especialistas correspondientes. Aquí sí es importante que haya una atención médica, porque sí requerimos que haya una desintoxicación progresiva de la sustancia. Entonces, tiene que ser en clínicas especializadas donde atiendan este tipo de problemas. Sí, efectivamente, una etapa es la desintoxicación aguda, donde que hay clínicas, ¿no? El gobierno del DF tiene una clínica de desintoxicación en general, en Venustiano Carranza, y también el mantenimiento de ese tratamiento, ¿no? Pueden ser digamos, en diferentes instituciones también públicas o privadas, con el tratamiento también conductual, que es el más común, y el tratamiento de sustitución de otros medicamentos.
Muy bien. Pues muchas gracias, doctor, por toda esta información que nos acabas de dar. Gracias, doctora, Gracias. por participar Gracias. con nosotros. Y bueno, hay que tener cuidado con el lugar donde se guardan los medicamentos, distinguir que es distinto el botiquín que la caja de las sustancias que han sido recetadas por los médicos y que se fueron quedando ahí. Mucho cuidado y mucho manejo para que puedas vivir libre. Hasta la próxima.